saludo muy cordial, mis apreciados hermanos y hermanas. Gracias por unirse con nosotros para estudiar este tema tan importante que se titula Viviendo sin intercesor. Antes de hacer un repaso de la sesión anterior y entrar en materia nueva, queremos pedir la bendición del Señor, así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre Celestial, pedimos tu compañía en esta presentación. Danos mentes claras y corazones dispuestos para recibir tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar brevemente lo que estudiamos en nuestra última sesión. Y lo vamos a hacer en forma de pregunta y respuesta. Quiero preguntar en primer lugar, ¿quiénes son purificados en el servicio diario? El servicio diario es cuando el pecador se arrepiente, confiesa sus pecados, confía en Jesús y el pecado es transferido al santuario. Creo que la respuesta es obvia. Lo que es purificado en el servicio diario es el pecador, no el santuario, porque el pecado entra al santuario y contamina el santuario, pero el pecador queda perdonado, así que el pecador queda limpio del pecado. Algunos dicen, pero pastor, ¿cómo puede haber algo contaminado en el cielo? ¿Cómo es que el pecado entra allá y contamina el santuario celestial? ¿Cómo puede haber algo santísimo y contaminado al mismo tiempo? Bueno, de la misma manera, como el Señor Jesucristo era perfecto, santo, y sin embargo cargó sobre sí los pecados de los seres humanos. El santuario es un lugar santísimo. El registro del pecado entra al santuario, pero los pecados no son del santuario. De la misma manera, el Señor Jesucristo fue santísimo, pero los pecados fueron colocados sobre él. Es decir, así como los pecados le fueron imputados a Jesús, un ser santo, de la misma manera los pecados le son imputados al santuario, que es un lugar santo. Nos preguntamos también, ¿cuándo comenzó el juicio celestial? Estudiamos en nuestro último tema que comenzó el 22 de octubre del año 1844, conforme a la profecía de Daniel 8:14 y la profecía de Levítico, el capítulo 23. Pregunta, ¿cuándo y con quién específicamente comenzó el juicio? Ya mencionamos que en 1844, pero ¿quién fue la primera persona juzgada? No cabe duda de que la persona primera que fue juzgada es aquella que primero se arrepintió del pecado, confesó sus pecados y confió en Jesús como su salvador personal. En este caso sería Adán. Es decir, el primer personaje en ser juzgado en 1844 fue Adán. Y estudiamos la última vez que el proceso del juicio, el orden en que se hace el juicio es conforme a la gente que va aceptando a Jesús como su salvador personal. Es decir, a medida que la gente acepta a Cristo como su Salvador, en ese orden van siendo anotados en el libro de la vida y entonces cuando se examinan los casos, se examinan de acuerdo al orden en que la gente fue recibiendo a Jesús como Salvador personal. Surge una pregunta, ¿cómo es que Adán fue el primer ser juzgado en 1844 si Adán estaba muerto y sepultado? Bueno, la respuesta es que Adán no compareció personalmente allá. Compareció a través del registro de su vida que Dios guarda a medida que nosotros vivimos. Dios registra cada aspecto de nuestra vida. Tiene una biografía completa en el cielo de cada persona. Y en el juicio no comparecemos personalmente, sino que Dios examina los registros, que es una copia exacta de lo que fuimos en vida, y de acuerdo a eso se hace el juicio. Es decir, Adán no compareció en persona, sino que Adán compareció a través de los registros de su vida en el santuario celestial. Surge también la pregunta, ¿quiénes son los únicos que son juzgados antes de la segunda venida de Jesús? Respondimos eso la vez pasada también. Los únicos que son juzgados antes de la segunda venida son aquellos que profesaron el nombre de Cristo Jesús. Los impíos son juzgados después, durante el milenio y después del milenio, como veremos en nuestro próximo estudio. Así que los únicos que son juzgados son aquellos que reclamaron a Jesús como su Salvador, profesaron seguir a Jesús como su Salvador. Necesitamos preguntar también, ¿cuándo concluirá el juicio celestial? No sabemos. La Biblia no nos da una fecha para la conclusión del juicio investigador. Lo que sí sabemos es que el juicio comienza con los muertos, con el primero que murió, sucesivamente con todas las personas que vivieron sobre la tierra, hasta que finalmente termina con los que están vivos.
Sabemos que el juicio de los vivos comienza más o menos al tiempo cuando el ángel de Apocalipsis 18 proclama su mensaje y toda la tierra es llena de la gloria de ese cuarto ángel que llama a los fieles de Dios a salir de Babilonia, los sistemas religiosos apóstatas. Y cuando se hace ese llamado, entonces es el momento cuando se va a colocar el sello de Dios o la marca de la bestia. Cuando todo ser humano haya recibido o el sello de Dios por su elección o la marca de la bestia por su elección, terminará entonces el juicio de los vivos y se va a cerrar la puerta de la gracia, que es lo que vamos a trazar en nuestro estudio de hoy. Ahora, ¿por qué son examinados los casos de los que profesaron a Cristo si Dios sabe todas las cosas? ¿Para qué Dios va a hacer un juicio? La razón es que el juicio no es para informar a Dios. Dios ya sabe todas las cosas. El propósito del juicio es mostrarle a los seres celestiales, a los habitantes de otros mundos y a los ángeles, mostrarles claramente que las personas que Cristo va a llevar al cielo son personas que en verdad se arrepintieron, confesaron sus pecados y confiaron en Jesús como su Salvador personal. Dios no va a dejar cabos sin atar. Él va a demostrar claramente a quienes tiene derecho de llevarse al cielo por haber aceptado a Cristo Jesús como Salvador. ¿A dónde se hace el juicio? El juicio se hace en el cielo, no en la tierra. Se hace mientras los seres humanos viven aquí. Después que las personas murieron, ese juicio se realiza en el santuario celestial. Necesitamos también preguntar qué evidencia se examina en el juicio. La Biblia enseña que la evidencia que se va a examinar son las obras o la vida de cada persona. Porque la vida demuestra si el individuo en verdad tuvo confianza y fe en Jesús, si en verdad se arrepintió del pecado. Y finalmente, ¿qué deben hacer los creyentes mientras Jesús purifica el santuario celestial? Lo que debemos estar haciendo es examinando nuestra vida y permitir que el Espíritu Santo purifique el templo de nuestro corazón. Porque Dios no va a purificar nada del santuario celestial que no haya sido purificado en nuestra vida. Así que cuando el último caso haya sido examinado y fallado en el santuario celestial, en ese momento se va a cerrar la puerta de la oportunidad, la puerta de la gracia. Todos los casos están decididos. Los seres celestiales han visto el caso de cada persona que profesó a Jesús y han visto que los fieles en realidad aceptaron a Cristo como Salvador personal y que cuando Cristo venga va a poder buscarlos y llevárselos al cielo. Los seres celestiales están convencidos que Dios obró correctamente en cada caso. Además de eso, el reino de Cristo ya está compuesto cuando se cierra la puerta de la gracia, porque el reino de Cristo son los integrantes del reino. Es decir, cuando la puerta de la gracia se cierre, en ese momento Cristo adquiere su reino, porque ya se ha demostrado quiénes son los súbditos o los que pertenecen a su reino. Así que ahora vamos a entrar a hablar de los eventos que ocurren después que se cierre la puerta de la gracia, o tal vez aún mejor, en el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Y quiero comenzar leyendo de Apocalipsis, el capítulo 22 y los versículos 10 al 12, donde tenemos 3 puntos de tiempo secuenciales. Apocalipsis 22, 10 al 12, dice, y me dijo, aquí está hablando un ángel, no selles las palabras de la profecía de este libro. Ahora, lo que está diciendo aquí el ángel es, Juan, no cierres el libro, no selles el libro. Todavía hay un mensaje que tiene que salir del libro de Apocalipsis para el mundo. Esto quiere decir que la puerta de la oportunidad todavía está abierta en este primer punto de tiempo, porque el libro no está sellado. Si estuviera sellado, nadie podría entenderlo, de nada valdría. Así que cuando dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, está hablando del tiempo cuando la puerta de la gracia todavía está abierta y un mensaje del libro de Apocalipsis puede salir al mundo. Pero luego viene un segundo punto de tiempo, y este es el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Fíjese que llega un momento en que hay un momento de tiempo de trascendental importancia. Ahora, ¿qué sucede cuando llega ese tiempo? Sigue diciendo en el versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía.
El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Así que notamos aquí en el lenguaje que se usa en este versículo que todos los casos están decididos. El injusto seguirá siendo injusto. El inmundo seguirá siendo inmundo. El que es justo seguirá siendo justo y el que es santo seguirá siendo santo. Así que hemos visto dos segmentos. El primer segmento de tiempo es cuando la puerta de la gracia está abierta, el libro no está sellado, Apocalipsis presenta su mensaje para que la gente pueda aceptar ponerse de parte del Señor. El segundo punto de tiempo es cuando ya se cerró la puerta de la oportunidad. Todos los casos están decididos. Y luego el tercer punto de tiempo está en el versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, aquí está hablando Jesús, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto está refiriéndose a la segunda venida de Jesús. Es decir, tenemos 3 puntos de tiempo. El libro de Apocalipsis compartiendo un mensaje con el mundo, la puerta de la gracia está abierta. El momento cuando la puerta de la gracia se cierra. Y luego finalmente cuando Cristo regresa en poder y gloria para recompensar a cada uno según sea su obra. A cada uno conforme a la decisión que se ha tomado en el juicio investigador celestial antes de este momento. Claramente 3 puntos de tiempo en este pasaje. El siguiente pasaje que quiero mencionar se encuentra en Apocalipsis 15 y el versículo 5 hasta el versículo 8. Aquí está hablando del mismo momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Ya los mensajes de los 3 ángeles han sido proclamados al mundo. Esos mensajes se encuentran en Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 6 al 12. Ya esos ángeles han presentado su mensaje. Ya el mundo ha decidido ponerse de un lado o de otro lado. Todos han recibido o el sello de Dios o la marca de la bestia. Y entonces el próximo evento es que se van a derramar las 7 postreras plagas. Las plagas caen cuando se cierra la puerta de la gracia. Quiero leer este pasaje en Apocalipsis 15 y empezando en el versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Paremos un momento allí. Aquí dice que es abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ahora, el tabernáculo del testimonio es el santuario. El santuario tiene lugar santo y lugar santísimo. Pero el templo del tabernáculo del testimonio es el lugar santísimo del santuario. La palabra templo que se usa allí es la palabra griega naos, que en Apocalipsis se refiere al lugar santísimo a donde se hizo el juicio. Por ejemplo, en Apocalipsis 11 y el versículo 19 dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca del pacto en su templo. Esa palabra templo en Apocalipsis 11, 19 es la misma palabra templo que se encuentra aquí en Apocalipsis 15 y el versículo 5. Es decir, el templo del tabernáculo es el lugar santísimo del santuario. Esto está pasando en el lugar santísimo. Nuevamente dice, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ahora, ¿por qué es abierto el templo? No es para que la gente pueda entrar, no es para comenzar el juicio, es para que puedan salir los 7 ángeles con las 7 plagas postreras. Dice en el versículo 6, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Es decir, en este momento se abre la puerta del lugar santísimo para que los ángeles con las 7 postreras plagas puedan salir. Cuando los ángeles salen con las plagas, ya la puerta de la gracia se ha cerrado, porque dice que las copas están llenas de la ira de Dios. Y el mensaje del tercer ángel dice que es un vino de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Es decir, la mezcla de misericordia ha terminado. Ahora Dios va a derramar su pura justicia. Y fíjense lo que dice en el versículo 8. Cuando los ángeles salgan para derramar las 7 postreras plagas, nadie va a poder entrar al lugar santísimo hasta que termine las 7 postreras plagas. Ahora, ¿qué quiere decir eso que nadie va a poder entrar
al lugar santísimo. Mire, nosotros hoy no podemos entrar físicamente al lugar santísimo del santuario celestial, eso es obvio. Pero el libro de Hebreos dice que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia por la fe. Nosotros podemos por fe entrar al lugar santísimo con Jesús, podemos visualizar la obra que Él está haciendo allá y podemos hacer una obra paralela aquí en nuestro santuario del alma. Es decir, ahora nosotros podemos entrar por fe al lugar donde está Jesús. Podemos entrar con confianza al lugar santísimo del santuario celestial. Pero cuando el templo sea abierto en el cielo, cuando el lugar santísimo sea abierto en el cielo para que los 7 ángeles con las plagas salgan del santuario, ya nadie va a poder entrar por fe al lugar santísimo porque la obra de Cristo en el lugar santísimo habrá concluido. Dice en el versículo 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Así que quiero que vean la secuencia. En primer lugar, dice que se abre la puerta del templo. Entonces salen del templo los 7 ángeles con las 7 plagas. Obviamente Cristo no viene sino hasta que las plagas terminan. El periodo de las plagas es el tiempo de angustia que menciona la Biblia. Y entonces nos dice que durante ese periodo nadie puede entrar al lugar santísimo por fe. Ya Cristo no es el sumo sacerdote, ya no está intercediendo por el pecado, porque la puerta de la oportunidad se habrá cerrado. Otro texto que queremos examinar en cuanto al cierre de la puerta de la gracia se encuentra en Daniel 12 y el versículo 1. Y debo mencionar lo que viene inmediatamente antes de este versículo tan crucial, Daniel 12 y el versículo 1. En los versículos 44 y 45 del capítulo 11, nos dice que al final de la historia, el rey del norte, que es lo mismo que el cuerno pequeño, el hombre de pecado, la abominación asoladora, la ramera, hay diferentes nombres que da la Biblia para este anticristo final. El rey del norte es otro nombre que se le da. El rey del norte va a proclamar un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios va a estar en peligro de perecer. Ese es el contexto de Daniel 12 y el versículo 1. Ahora noten lo que dice Daniel 12, 1. En aquel tiempo, cuando el rey del norte va a querer aniquilar al pueblo de Dios, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es un nombre que se le atribuye a Cristo Jesús. El nombre significa ¿quién es como Dios? Es el nombre que le pertenece a Jesús, es un desafío. ¿Quién es como Dios? Así que se va a levantar Miguel. Ahora, ¿qué significa levantarse Miguel? ¿Qué significa esa palabra levantarse? Bueno, necesitamos ir al capítulo 11 de Daniel y el versículo 2 y 3, donde dice, hablando de los reyes de Persia, dice, de aquí en adelante se levantarán 3 reyes en Persia. Ahora, ¿qué significa esto? Se levantarán aún 3 reyes en Persia. Algunas versiones traducen reinarán 3 reyes en Persia o gobernarán 3 reyes en Persia. ¿Qué es lo que significa? Se levantarán 3 reyes en Persia. Significa que 3 reyes desde ese punto en adelante van a gobernar o van a reinar en Persia. Es decir, cuando dice se levantará Miguel, significa que Jesús va a comenzar a reinar. Y para comenzar a reinar, su reino tiene que estar completo. Su reino se compone de sus súbditos. Y ha demostrado Cristo en el juicio, antes de cerrarse la puerta, quiénes son los súbditos de su reino. Su reino está completo. Es decir, esto está hablando del momento cuando el reino de Cristo está completo, se ha revelado quiénes son los súbditos de su reino. En ese momento se va a levantar Miguel, se va a cerrar la puerta de la gracia. Jesús va a comenzar a reinar. Pero la historia no termina allí. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y fíjense, es muy interesante esto. Algunos piensan que el pueblo de Dios no va a estar aquí durante el tiempo de angustia, pero la Biblia dice que sí. Sigue diciendo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Fíjense entonces, se levanta Miguel, se cierra la puerta, su reino está completo. Luego dice que habrá un tiempo de angustia, ese es el mismo periodo de las 7 postreras plagas. Habrá un tiempo de angustia cual no hubo desde que existía nación hasta ese entonces, pero luego dice, en aquel tiempo
será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y lo que va a librar al pueblo de Dios es la segunda venida de Cristo en poder y gloria. Así que pueden ver la secuencia aquí. Se levantará Miguel, el cierre de la puerta de la gracia. Luego el tiempo de angustia es el periodo de las 7 postreras plagas. Y finalmente la liberación del pueblo de Dios es la segunda venida de Cristo en poder y gloria. Todas estas profecías compaginan. La de Apocalipsis 22, 10 al 12, el libro está abierto para que pueda salir un mensaje de Apocalipsis, para que la gente pueda ponerse del lado del Señor. Luego llega el momento cuando todos los casos están decididos, luego el momento cuando Cristo regresa. Apocalipsis 15, 5 al 8, habla del momento cuando se cierra la puerta del santuario celestial, nadie puede entrar, pero la puerta se abre para que salgan los 7 ángeles con las 7 postreras plagas. Y luego cuando las plagas terminan, Cristo viene para rescatar a su pueblo. Daniel 12 y el versículo 1 tiene el mismo panorama. Se levanta Miguel, se cierra la puerta de la gracia. Luego dice que hay un tiempo de angustia, ese es el tiempo de las plagas. Y luego la liberación del pueblo de Dios es cuando Cristo viene para librar a su pueblo de la muerte. Puedo mencionar 2 otros pasajes. Hay muchos que podríamos mencionar que siguen esta misma secuencia, pero permítame mencionar 2 más. Quiero que vayamos en nuestras mentes a lo que ocurrió antes del diluvio. La Biblia nos dice que Dios llamó a Noé para predicar 120 años. Noé proclamó el mensaje de Dios durante esos 120 años. Durante ese tiempo la gente podía arrepentirse, confesar su pecado y aceptar el mensaje de Noé. Los que aceptaran el mensaje de Noé se iban a salvar. Los que rechazaran el mensaje de Noé se iban a perder. Cuando Noé terminó de proclamar su mensaje, sucedió algo muy interesante. Lo dice Génesis 7, 16. Hablando de los animales que vinieron al arca, dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Ahora fíjense qué interesante. Cuando Noé terminó de predicar su mensaje, los animales entraron al arca y luego entonces Jehová cerró la puerta del arca. No comenzó a llover enseguida. Pasaron 7 días y después de 7 días comenzó a llover y la destrucción vino. Ahora, ¿por qué esos 7 días? Indudablemente durante esos 7 días la fe de Noé y de su familia fue severamente probada. Imagínense, pasa 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, etcétera, y no hay nada de diluvio, no hay agua del cielo. Indudablemente estaban pensando, ¿será que nos equivocamos? Y sin embargo, Noé confió en Dios. Me imagino que los que estaban fuera del arca, por cada día que pasaba, se volvían más altaneros y más irrespetuosos para con los que estaban dentro del arca. Es decir, no cuando se cerró la puerta vino la destrucción. Hubo un periodo de tiempo en que la fe del pueblo de Dios fue probada, en que los impíos se volvieron más y más altaneros y luego después fue que vino la destrucción. Ahora, Jesús dijo que esto es lo que iba a pasar en conexión con la segunda venida. Noten lo que dice en Mateo 24 y el versículo 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Aquí dice Jesús, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora fíjense, hasta el día en que Noé entró en el arca. Eso es muy importante. Primer punto de tiempo, hasta que entró al arca. Pero ahí no termina. Sigue diciendo en el versículo 39, y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Los que estaban fuera del arca no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así que los que no entendieron fueron los que fueron llevados por el diluvio. Y luego dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense que Jesús dice que en relación con la segunda venida va a ser parecido a lo que sucedió en los días de Noé. En los días de Noé se cerró la puerta, hubo un periodo de tiempo y luego entonces vino la destrucción. Jesús dice que algo semejante va a pasar en relación con su venida. Es decir, al final de la historia, primero se va a cerrar la puerta de la gracia, se va a cerrar la puerta de la oportunidad. Después que se cierre la puerta de la oportunidad, va a haber un periodo de tiempo antes que Cristo venga, antes de la destrucción.
Durante ese tiempo los impíos no van a saber que están perdidos. La fe de los fieles de Dios será severamente probada. Pero al final de ese periodo vendrá la destrucción sobre los impíos y el pueblo de Dios será salvo como lo fueron Noé y su familia. Jesús declaró que Él iba a venir como ladrón a medianoche. Ahora, necesitamos mirar por unos momentos eso, como ladrón a medianoche. Quiero que se imaginen una persona que se acostó a dormir, se le olvidó trancar la puerta de la casa. Durante la noche, a medianoche, mientras que esa persona está durmiendo, llega el ladrón y encuentra la puerta de la casa abierta. El ladrón entra y se roba todo lo que puede conseguir dentro de la casa que sea de valor. Se va y el que está adentro durmiendo está inconsciente que el ladrón vino. La pregunta clave es, ¿cuándo es que se da cuenta el que está en la casa que el ladrón le visitó? No cabe duda. Cuando se despierta por la mañana se da cuenta que el ladrón ya vino, pero es demasiado tarde. Así va a ser la venida de Jesús. La puerta de la gracia se va a cerrar. En ese sentido Jesús va a venir como ladrón. La gente que está perdida no va a estar velando, va a estar durmiendo. Y no se van a dar cuenta sino hasta que Cristo venga en poder y gloria que están perdidos, pero ya es demasiado tarde. Un texto más que quiero compartir con ustedes es el texto que se encuentra en Mateo el capítulo 24, un poquito antes en el capítulo. Allí habla de una gran tribulación, cual no se ha visto desde que ha existido nación en el planeta Tierra. Y dice que si esos días no fueren acortados, no quedaría nadie vivo. Luego entonces, después de eso, dice que después de la tribulación de aquellos días, la luna se oscurecerá, el sol no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo, y entonces dice que vendrán los ángeles de los 4 ángulos de la tierra para recoger a los escogidos de Dios. Ahora fíjense, qué interesante. Viene la gran tribulación. Después de la gran tribulación hay las señales en el sol, la luna y las estrellas, y entonces Cristo viene a buscar a sus escogidos. Claramente los escogidos van a pasar por ese tiempo de angustia, cual nunca ha sido, porque son rescatados después que termina ese periodo de angustia. Ahora quiero mencionar en los minutos que nos quedan una ceremonia muy importante que se realiza en el gran día de expiación. Después que todos los pecados de los seres humanos que confesaron a Jesús, de verdad se arrepintieron, confesaron sus pecados, confiaron en el Salvador, todos los pecados de esas personas tienen que ser purificados del santuario. Porque recuerden que cuando el pecador se arrepintió, confesó sus pecados y confió en Cristo Jesús, los pecados entraron al santuario y contaminaron el santuario. De esa manera el pecador quedaba libre del pecado. Pero el problema ahora lo tenía el santuario, porque el santuario estaba contaminado. Ahora, algunas personas dicen, pero pastor, a mí no me gusta la idea de que mis pecados estén registrados en el santuario, porque eso me quita la seguridad de salvación, de que esos pecados estén allá. Pues déjenme decirles que la mayor seguridad que usted puede tener es que sus pecados estén en el santuario, porque si no los mete al santuario por la sangre de Cristo, les aseguro que los tiene encima. Lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos, confesar nuestros pecados, confiar en Jesús y pedirle a Jesús que por su sangre meta los pecados al santuario. Si entran al santuario por la sangre de Cristo, no necesitamos preocuparnos en absoluto. Pero llega un momento en que toda esa contaminación de pecado que hay en el santuario celestial necesita ser sacado. El santuario necesita ser purificado. El pecador ya fue purificado. Pero ahora el santuario tiene que purificarse de todos esos pecados que fueron realmente confesados, de los cuales la persona se arrepintió y la persona confió en Cristo Jesús. Y había una ceremonia en el santuario a donde se purificaba el santuario de todos los pecados. Después que el sumo sacerdote terminaba su obra en el día del juicio, en el día de expiación, él tomaba todos los pecados que se encontraban en el santuario y los colocaba sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. ¡Qué ceremonia tan extraña! Sacar los pecados del santuario, purificar el santuario de los pecados y colocarlos sobre la cabeza de Azazel, poniendo sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío. Se escogían 2 machos de cabrío. Un macho de cabrío era para el Señor y el otro macho cabrío era para Azazel. El macho cabrío del Señor era sacrificado y la sangre del macho cabrío purificaba el santuario.
Y luego, después que el santuario estaba purificado, entonces los pecados eran traídos y eran colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Quiero leer el versículo clave, se encuentra en Levítico 16 y el versículo 7. Levítico 16 y el versículo 7. Quiero que noten a dónde se realizaba esta ceremonia. Dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta ceremonia se realizaba en el atrio del santuario. Eso es importante, porque Cristo Jesús murió en el atrio. El atrio representa la tierra. Es el lugar donde estaba el altar del sacrificio y Cristo fue sacrificado en la tierra. Es decir, que la ceremonia de colocar los pecados que se purificaron del santuario sobre la cabeza del macho cabrío Azazel se realiza en la tierra, en el atrio. Noten nuevamente, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión, en el atrio. Es decir, esta ceremonia se realiza en la tierra. El sumo sacerdote sale del lugar santísimo, Cristo sale del lugar santísimo, el santuario celestial, y coloca los pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Este es el último acto sumo sacerdotal de Aarón en el santuario y, dicho sea de paso, de Jesús. Solo los pecados de la gente que se haya arrepentido y confesado sus pecados y confiado en Jesús serán sacados del santuario. Todos los otros pecados quedarán registrados. Los individuos que no recibieron a Jesús, los cristianos que fueron hipócritas y profesaron recibir a Jesús, pero en realidad no lo recibieron, esos pecados quedan registrados y se van a examinar en el juicio durante los 1000 años y después de los 1000 años. Los únicos pecados que son purificados del santuario en este momento son los pecados de los cuales los hijos de Dios se hayan de verdad arrepentido y hayan confesado. Ahora, algunas personas dicen, ¿quién es Azazel? Bueno, en mi mente no cabe duda que Azazel es un símbolo de Satanás. Azazel representa a Satanás. Y algunos dicen, pero pastor, entonces usted está diciendo que Satanás es el que perdona el pecado porque los pecados son colocados sobre la cabeza de Azazel. En ningún sentido de la palabra. Permítame compartir algunos detalles muy importantes con ustedes. Los pecados se colocaban sobre Azazel después que el santuario había sido purificado. Es decir, el macho cabrío Azazel no purificaba el santuario. El sumo sacerdote sacaba los pecados del santuario, purificaba el santuario y luego los pecados eran colocados sobre Azazel. Es decir, no podemos decir que Azazel purificaba el santuario. El sumo sacerdote lo purificaba sacando los pecados y cuando estaba purificado el santuario, entonces entra en perspectiva Azazel. Un segundo punto, la sangre del macho cabrío no se derramaba. Y la Biblia dice en Hebreos 9:22 que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Es decir, el macho cabrío Azazel no derrama su sangre. Eso significa que el macho cabrío Azazel no expía los pecados. En realidad no es el que perdona el pecado. El perdón del pecado lo da Cristo Jesús, representado por la muerte del primer macho cabrío. Además de eso, claramente estos dos animales, los dos machos de cabrío, son antagónicos uno al otro. Porque dice claramente en Levítico 16 que uno era para el Señor y el otro era para Azazel. Los dos no son para el Señor. Vale decir que la mayoría de los eruditos hoy en día, no solo adventistas, sino que los no adventistas, dicen claramente que Azazel es un símbolo de Satanás. Que Satanás de alguna manera tiene algo que ver con la eliminación final del pecado del universo. Además de eso, nos dice en Levítico 16, en un texto muy importante, Levítico 16:22, que los pecados eran sacados del santuario, el santuario era purificado por la sangre del macho cabrío que murió, que representa a Cristo Jesús, y entonces los pecados eran traídos y colocados sobre la cabeza de Azazel, y entonces hay dos características. En primer lugar, dice que Azazel era enviado al desierto, y luego dice a tierra no habitada. Ese dato es muy importante, porque se cumple finalmente en Apocalipsis el capítulo 20. Porque en el capítulo 20 encontramos que Satanás será atado en el abismo. ¿Qué significa esa palabra abismo? Bueno, sencillamente significa
un planeta desordenado y vacío. Es la misma palabra equivalente en el idioma griego a la palabra en hebreo en Génesis 1:2, donde dice que, donde habla del abismo. Es decir, es el planeta en un estado vacío y desordenado como antes de la semana de la creación. Es decir, que la ceremonia de enviar al macho cabrío al desierto representa el hecho de que Cristo Jesús va a atar a Satanás a este planeta que está vuelto un desierto, a tierra no habitada. En Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 5 dice que los impíos muertos no van a vivir sino hasta después de los 1000 años. Es decir, que no va a haber habitantes en el planeta Tierra. Así que la ceremonia de Azazel claramente se cumple y se realiza cuando los pecados que han sido purificados del santuario por la sangre del macho cabrío del Señor, que representa a Jesús, son traídos y colocados sobre la cabeza del que es el originador y el instigador y el perpetuador del pecado. Él debe sufrir la pena final por eso, porque Él llevó al pueblo de Dios a cometer esos pecados. Él fue el que infectó al universo con el pecado. Una última evidencia de que Azazel es un símbolo de Satanás se encuentra en la tradición judía. Ahora, nuestra primera autoridad no es la tradición judía, pero la tradición judía nos ayuda bastante a entender a veces algunos aspectos que ya están trazados en la Escritura. En el libro de Enoc, un libro que fue escrito en el periodo entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, encontramos que Azazel es un personaje malévolo, es el que introdujo el pecado al universo. Es decir, Azazel, según el libro de Enoc, escrito por judíos entre el periodo del Nuevo y el Antiguo Testamento, Azazel es el espíritu maligno, el príncipe de los demonios, es decir, representa a Satanás. Y luego entonces, después de colocar los pecados sobre la cabeza de Azazel, la responsabilidad final por ser el instigador y el perpetuador del pecado, entonces el sumo sacerdote regresaba al lugar santísimo y se cambiaba las vestiduras, se quitaba sus vestiduras sumos sacerdotales y se cambiaba a unas vestiduras como rey. Ahora, ¿cuándo es que va a suceder eso en el cumplimiento con el Señor Jesucristo? Bueno, necesitamos examinar dos textos claves. El primero se encuentra en Hebreos 8 y el versículo 1 y 2. Y les voy a resumir el contenido de esos dos versículos. Cuando Cristo ascendió al cielo, según Hebreos 8, 1 y 2, el Señor Jesucristo fue allá para ser el sumo sacerdote, para interceder por los pecadores. Ustedes pueden ver eso claramente en todo el libro de Hebreos, que Jesús se presenta como un personaje en el lugar santo del santuario celestial, intercediendo por los pecados de los pecadores. Ahora escuchen bien, si Jesús se fue al cielo y está sirviendo la función como sumo sacerdotes, entonces debe estar vestido como sumo sacerdote, porque no puede ser sumo sacerdote y estar vestido de otra manera. Si es sumo sacerdote, tiene que tener sobre sí las vestiduras del sumo sacerdote. Y así Jesús, durante todo el tiempo que ha estado intercediendo en el santuario, Él ha estado vestido como sumo sacerdote. Pero antes que Jesús regrese, el Señor Jesucristo tiene que cambiarse sus vestiduras. Eso está en el ceremonial del santuario en Levítico 16. Después que los pecados eran colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, el sumo sacerdote regresaba según Levítico 16 y se cambiaba las vestiduras. Después que Jesús haya colocado la responsabilidad final del pecado sobre la cabeza de Satanás, Jesús regresará al lugar santísimo del santuario, se quitará sus vestiduras sumos sacerdotales y se pondrá sus vestiduras como rey. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Es muy sencillo. En Apocalipsis 19 y el versículo 11 al 15, se describe la segunda venida de Jesús en poder y gloria. Ahí nos dice que cuando Jesús regrese por segunda vez, va a venir vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, fíjense bien en esto. Si Jesús ahora, mientras la puerta de la gracia está abierta, está vestido como sumo sacerdote, pero cuando regrese por segunda vez está vestido como rey, entonces en algún momento tiene que haberse cambiado sus vestiduras sumos sacerdotales a vestiduras de rey. Y el momento cuando eso sucede es cuando Jesús deje de servir como sumo sacerdote. Cuando la puerta de la gracia se cierre, cuando todos los casos están decididos,
En ese momento Jesús se quita sus vestiduras sumos sacerdotales y se pone sus vestiduras como Rey de Reyes y Señor de Señores para venir a la tierra a rescatar a su pueblo. Ahora quiero leerles un pasaje que encontramos en el libro Primeros Escritos, página 280 y 281. Aquí la escritora demuestra claramente que ella entendió todo lo que hemos estudiado y lo amplía de una forma hermosa. Dice allí: todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Ese es el cierre de la gracia. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Fíjense, ahí está el proceso. Mientras Jesús estaba en el santuario, prosiguió el juicio de los impíos, de los justos muertos y luego los justos vivos. Sigue diciendo: mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, fíjense, borrados ahora los pecados del santuario, había recibido su reino. Fíjense que cuando se completa el juicio, Cristo tiene su reino. Ahora viene la explicación. Estaba completo el número de los súbditos de su reino. Fíjense que Cristo toma su reino cuando el número de los súbditos está completo y es el momento cuando termina de juzgar al último personaje que su reino está completo. Dice: estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Fíjense que el Cordero se casa con nosotros ausentes. Jesús viene a llevarnos a la cena del Cordero. Pero el matrimonio entre Cristo y la raza humana se realiza en el cielo cuando termina de juzgarse el último personaje. Ahora el reino de Cristo está completo y Cristo se casa con su reino, por así decirlo. Sigue diciendo: el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas en su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. ¿Ves? Se cierra la puerta, ya no hay mediador. Cristo ya no es sumo sacerdote. Sigue diciendo: mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y Dios, entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Es decir, cuando se cierra la puerta de la gracia, Satanás va a tener completo control sobre todos los impíos en el planeta Tierra. No de los justos, sino de los impíos. Sigue diciendo: era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Es lógico, el pueblo de Dios tendrá que vivir sin intercesor, porque Jesús habrá cesado su función como sumo sacerdote. Es decir, durante el tiempo de angustia, el pueblo de Dios habrá ganado completamente la victoria sobre el pecado. No significa que no tengan su naturaleza pecaminosa, todavía tendrán su naturaleza pecaminosa, pero habrán ganado la victoria completa y total sobre el pecado, en acción y en pensamiento y en palabra. Algo extraordinario, porque ya no pueden mandar pecados al santuario, porque Jesús ha cesado su obra intercesora. Vuelvo nuevamente, era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso. Fíjense, había sido decidido todo caso y numerada cada joya. En otras palabras, cada caso decidido. El reino está completo cuando se cierra la puerta. Sigue diciendo: detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial
y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Ahí está la ceremonia de Azazel. Y entonces dice, entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus vestiduras reales. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. ¿A qué dejó Cristo el cielo? No cabe duda. Se han derramado las plagas. El pueblo de Dios ha pasado por el tiempo de angustia. Todo esto después de cerrarse la puerta de la gracia. Y ahora, cuando termina el tiempo de angustia, Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores para buscar a su pueblo. Este es un concepto, mis queridos amigos, que es supremamente bíblico. Hemos visto toda la evidencia bíblica. La mayoría de los cristianos dicen, no, sencillamente cuando Cristo venga, Él va a salvar a los justos y a los impíos los va a condenar y ya. Y no tienen en perspectiva de que va a haber un juicio antes de la segunda venida de Jesús. Se van a examinar los casos de los que profesaron a Jesús. Cuando cada caso haya sido decidido, se va entonces a cerrar la puerta. Y luego entonces vienen las plagas y el tiempo de angustia. El pueblo de Dios será cuidado durante este periodo, pero no podrá reclamar a Cristo como intercesor, porque Cristo se ha... habrá quitado las vestiduras sumos sacerdotales y entonces Jesús vendrá en poder y gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús regresará a esta tierra para dar la recompensa a su pueblo fiel que pasó por el tiempo de angustia. Ninguna plaga los tocó a ellos. Vieron caer las plagas, estaban aquí en el planeta, pero la Biblia dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El momento de la recompensa lo relatan varios textos bíblicos. Apocalipsis 22 y el versículo 12, al cual ya nos referimos. Jesús dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Fíjense que cuando Jesús regresa, viene con el galardón. Jesús no puede traer el galardón sin que de antemano se hayan examinado los casos de cada uno para determinar cuál va a ser su galardón. El juicio es conforme a las obras, y las obras demuestran cuál será el galardón. Ahora, las obras no ganan la salvación, pero las obras demuestran si hemos recibido a Jesús y si en verdad hemos sido salvos por Cristo Jesús. Son la evidencia. Es decir, las obras son la parte visible de la fe y la fe es la parte invisible de las obras. Van juntas. Somos salvos no por fe sola, ni por obra sola, ni por una combinación de fe y obras, sino que somos salvos por una fe viva que obra. Así que cuando Jesús regrese al final del tiempo de angustia, trae su galardón que ha decidido de antemano en el juicio para recompensar a cada uno según sea su obra. En Mateo 16 y el versículo 27 tenemos la misma idea. Dice, porque el Hijo del Hombre, está hablando aquí Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que dice, Jesús va a venir en la gloria de su Padre con todos los ángeles y entonces va a recompensar a cada uno según hubiese sido su obra. Nuevamente, se han examinado las obras en el juicio. Cuando Cristo venga, trae la recompensa para dar a cada uno de acuerdo a cómo mostró en su vida si en verdad había aceptado a Jesús o no. Y luego tenemos
Primera de Tesalonicenses 4 y el versículo 15 al 17. Tremenda cita. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que están vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron. Entonces, ¿quién va a ir al cielo primero? En realidad el texto dice que van a ir juntos. Sigue diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esta es la segunda venida, ya cuando Jesús trae su recompensa, para recompensar a sus fieles, los que Él demostró en el juicio, antes de la segunda venida, que Él tiene derecho de resucitar, tiene derecho de transformar para llevar al cielo con Él. Así que sigue diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense que ahora resucitan los que murieron en Cristo. Son glorificados en el momento en que resucitan. Y luego sigue diciendo en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, los que no murieron ni siquiera, están vivos cuando Cristo venga, seremos arrebatados juntamente con ellos. Los vivos serán arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo y resucitaron. ¿Para qué? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Cuando Jesús regrese no va a tocar la tierra. Jesús no viene a reinar acá. Jesús se va a llevar a su pueblo al cielo. Jesús no llega hasta la tierra. El pueblo de Dios será arrebatado en las nubes al aire donde está Jesús. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y entonces Jesús llevará a su pueblo al cielo por un periodo de 1000 años. Y vamos a ver en nuestro próximo estudio que durante esos 1000 años se va a hacer un juicio en el cielo de Satanás y sus ángeles y todos los impíos que se quedaron en la tierra muertos durante los 1000 años. Y luego después del milenio van a resucitar todos los impíos y juntamente con Satanás y sus ángeles van a estar presentes cuando Dios finalmente abra los libros y les muestre a ellos por qué se perdieron. Satanás y sus ángeles y los impíos verán el fruto de su vida, verán las oportunidades que Dios les dio. Y todo el universo se inclinará y dirá, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. En ese momento todos los seres del universo estarán de acuerdo. Los seres celestiales de acuerdo que Dios hizo bien. Los justos, muertos y vivos de acuerdo con Dios. Y aún Satanás y sus ángeles de acuerdo también. Ese será nuestro próximo episodio. Un saludo muy cordial, mis apreciados hermanos y hermanas. Gracias por unirse con nosotros para estudiar este tema tan importante que se titula Viviendo sin intercesor. Antes de hacer un repaso de la sesión anterior y entrar en materia nueva, queremos pedir la bendición del Señor, así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre Celestial, pedimos tu compañía en esta presentación. Danos mentes claras y corazones dispuestos para recibir tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar brevemente lo que estudiamos en nuestra última sesión. Y lo vamos a hacer en forma de pregunta y respuesta. Quiero preguntar en primer lugar, ¿quiénes son purificados en el servicio diario? El servicio diario es cuando el pecador se arrepiente, confiesa sus pecados, confía en Jesús y el pecado es transferido al santuario. Creo que la respuesta es obvia. Lo que es purificado en el servicio diario es el pecador, no el santuario. Porque el pecado entra al santuario y contamina el santuario, pero el pecador queda perdonado, así que el pecador queda limpio del pecado. Algunos dicen, pero pastor, ¿cómo puede haber algo contaminado en el cielo? ¿Cómo es que el pecado entra allá y contamina el santuario celestial? ¿Cómo puede haber algo santísimo y contaminado al mismo tiempo? Bueno, de la misma manera, como el Señor Jesucristo era perfecto, santo, y sin embargo cargó sobre sí los pecados de los seres humanos. El santuario es un lugar santísimo. El registro del pecado entra al santuario, pero los pecados no son del santuario. De la misma manera, el Señor Jesucristo fue santísimo, pero los pecados fueron colocados sobre Él. Es decir, así como los pecados le fueron imputados a Jesús, un ser santo, de la misma manera los pecados le son imputados al santuario, que es un lugar santo. Nos preguntamos también, ¿cuándo comenzó el juicio celestial? Estudiamos en nuestro último tema que comenzó
el 22 de octubre del año 1844, conforme a la profecía de Daniel 8:14 y la profecía de Levítico, el capítulo 23. Pregunta: ¿cuándo y con quién específicamente comenzó el juicio? Ya mencionamos que en 1844, pero ¿quién fue la primera persona juzgada? No cabe duda de que la persona primera que fue juzgada es aquella que primero se arrepintió del pecado, confesó sus pecados y confió en Jesús como su Salvador personal. En este caso sería Adán. Es decir, el primer personaje en ser juzgado en 1844 fue Adán. Y estudiamos la última vez que el proceso del juicio, el orden en que se hace el juicio es conforme a la gente que va aceptando a Jesús como su Salvador personal. Es decir, a medida que la gente acepta a Cristo como su Salvador, en ese orden van siendo anotados en el libro de la vida, y entonces cuando se examinan los casos, se examinan de acuerdo al orden en que la gente fue recibiendo a Jesús como Salvador personal. Surge una pregunta: ¿cómo es que Adán fue el primer ser juzgado en 1844 si Adán estaba muerto y sepultado? Bueno, la respuesta es que Adán no compareció personalmente allá. Compareció a través del registro de su vida que Dios guarda a medida que nosotros vivimos. Dios registra cada aspecto de nuestra vida. Tiene una biografía completa en el cielo de cada persona. Y en el juicio no comparecemos personalmente, sino que Dios examina los registros, que es una copia exacta de lo que fuimos en vida, y de acuerdo a eso se hace el juicio. Es decir, Adán no compareció en persona, sino que Adán compareció a través de los registros de su vida en el santuario celestial. Surge también la pregunta: ¿quiénes son los únicos que son juzgados antes de la segunda venida de Jesús? Respondimos eso la vez pasada también. Los únicos que son juzgados antes de la segunda venida son aquellos que profesaron el nombre de Cristo Jesús. Los impíos son juzgados después, durante el milenio y después del milenio, como veremos en nuestro próximo estudio. Así que los únicos que son juzgados son aquellos que reclamaron a Jesús como su Salvador, profesaron seguir a Jesús como su Salvador. Necesitamos preguntar también: ¿cuándo concluirá el juicio celestial? No sabemos. La Biblia no nos da una fecha para la conclusión del juicio investigador. Lo que sí sabemos es que el juicio comienza con los muertos, con el primero que murió, sucesivamente con todas las personas que vivieron sobre la tierra, hasta que finalmente termina con los que están vivos. Sabemos que el juicio de los vivos comienza más o menos al tiempo cuando el ángel de Apocalipsis 18 proclama su mensaje y toda la tierra es llena de la gloria de ese cuarto ángel que llama a los fieles de Dios a salir de Babilonia, los sistemas religiosos apóstatas. Y cuando se hace ese llamado, entonces es el momento cuando se va a colocar el sello de Dios o la marca de la bestia. Cuando todo ser humano haya recibido o el sello de Dios por su elección o la marca de la bestia por su elección, terminará entonces el juicio de los vivos y se va a cerrar la puerta de la gracia, que es lo que vamos a trazar en nuestro estudio de hoy. Ahora, ¿por qué son examinados los casos de los que profesaron a Cristo si Dios sabe todas las cosas? ¿Para qué Dios va a hacer un juicio? La razón es que el juicio no es para informar a Dios. Dios ya sabe todas las cosas. El propósito del juicio
es mostrarle a los seres celestiales, a los habitantes de otros mundos y a los ángeles, mostrarles claramente que las personas que Cristo va a llevar al cielo son personas que en verdad se arrepintieron, confesaron sus pecados y confiaron en Jesús como su Salvador personal. Dios no va a dejar cabos sin atar. Él va a demostrar claramente a quienes tiene derecho de llevarse al cielo por haber aceptado a Cristo.